José Noguera Santaella es economista, profesor de la Universidad de Chile, donde lanzó en estos días que tuvo reunión en la Asamblea y dijo que la escasez podría cesar en 6 meses si existiera voluntad política. Y además me gustó mucho un planteamiento que hizo donde dice que la inflación podría llegar a reducirse hasta el 2%, pero tiene que haber información, transparencia, rendición de cuentas, todas estas cosas. No le quiero quitar más tiempo, profesor, para que sea usted mismo el que nos diga, es decir, cómo sacar a Venezuela de este atolladero económico. ¿Cómo logramos ese milagro? El milagro de que no es una guerra económica, sino autoinfligida, y qué bueno que nos diga. Bienvenido, además, un profesor con mucha experiencia, venezolano. ¿Cuántos años de trabajo tiene usted ya, profesor? Tengo ya 25 años fuera del país, ¿no? 25 años fuera del país y está viviendo en Chile, dando clases en la Universidad de Chile, ¿no? Pero viaja para muchas partes siempre a que lo escuchen o a ser escuchado. Sí, voy a conferencias y cosas de esas, pero o sea, yo viví en otros países, ¿no? Claro, tiene 25 años fuera del país y trabajando y ejerciendo su profesión. Así es. Lo mismo. 25 años. Bueno, yo daba clases aquí hace mucho tiempo en la Universidad Católica y en la Universidad Central de un tiempo, ¿no? Bueno, así que sus alumnos lo recordarán. Pero bueno, cuéntenos un poquito cómo se puede hacer para reducir superar esta crisis económica, profesor. Mira, lo primero que uno tiene que entender es que no es una crisis económica, son varias crisis económicas. Venezuela tiene una crisis que es coyuntural, o sea, lo que está pasando en este momento que tiene que ver fundamentalmente con la escasez. Pero tiene una crisis, que es la que yo digo que tú en 6 meses más o menos la pudieras resolver, por poner una cifra un poco más, un poco menos. Pero tiene un problema que es mucho peor. Venezuela tiene 40 años que no crece. Un país que tiene 40 años estancado, tú no puedes hablar ni siquiera entonces que es una crisis, porque uno no está en crisis 40 años, ya es una situación permanente. Es un problema estructural que va más allá de eso. Y yo siempre he hablado de que dentro de la economía venezolana y dentro del debate venezolano sobre los temas económicos, han habido 3 cosas que poco se han señalado, que es lo que yo llamo los 3 fiascos. Los 3 fiascos de la política venezolana en materia económica, yo digo que son la política monetaria, es decir, el manejo de la inflación, que ha sido pésimo. O sea, aquí se hace exactamente lo contrario de lo que dicen los libros de texto. La otra es la política comercial o industrial, algunos lo llaman de una forma, el otro de otra, y lo otro es la política petrolera. Venezuela tiene 40 años que la producción de petróleo en promedio no aumenta. Cuando se nacionalizó la política, el petróleo en el año 75, se producían más o menos unos 2,5 millones de barriles de petróleo, que es lo que se produce más o menos hoy, quizás un poco menos hoy incluso. Entonces, pero tenemos 3 veces más población. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito de la política petrolera? Y eso no es algo que nada más viene de Chávez, es algo incluso que viene de antes. O sea, es un problema de mucho más profundo. ¿Y estamos viviendo una hiperinflación o no? Es una buena pregunta. Mira. Ariela, te felicito. Gracias, Bocaranda, ¿me puedo ir? Profesor, me responde. Ya te voy a responder. La gente le gusta frases escandalosas. Hiperinflación. La hiperinflación en Alemania fueron 50.000% al mes. Por decirte un caso extremo. Es la segunda más alta del mundo. La primera fue la de Hungría, que llegó a 70.000% al mes. Los teóricos o la gente, realmente los teóricos, la gente que hace trabajo en el tema, usualmente para de alguna forma separar aquellas economías que son hiperinflacionarias de las que no, fijan un límite o una raya. Por encima de esa raya decimos que es hiperinflación y por abajo decimos que es 2. Y básicamente hay dos rayas que se pasan. Una es la de 30% mensual y la otra es la de 50% mensual. Pero desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de los estudios técnicos, eso es relevante. Pero eso no quiere decir que en la práctica, si tienes 30 en vez de 29, la cosa sea mucho mejor o peor. O sea, eso es algo relativamente subjetivo y realmente es algo gradual. Pero como no hay estadística para medirla de esa forma, simplemente tienen que hacerse uso de estos trucos. Pero veía una cosa, como usted estaba hablando de esto, cuando usted dijo recientemente en algunas de las conferencias que ha dado, que es posible reducir la inflación de Venezuela a un 2%. ¿Cómo hacemos eso? Claro, le oía a usted también decir que había que tener información suficiente, había que tener transparencia en la ejecución y rendición de cuentas. Y levantar el control de cambio. No, Mariela, tranquila, que él habla de la inflación, no el control de cambio. Pero eso es importante. Eso es otro tema aparte. Sí, pero hay que levantar el control de cambio.
El control de cambio fue una cosa que inventaron al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las economías de Europa estaban total y absolutamente destruidas. Y al poco tiempo simplemente lo quitaron y se acabó. Sin embargo, los estudios modernos te dicen que ellos lo hubieran hecho mejor si no lo hubieran tenido. Y después aquí tenemos una moda de que básicamente desde el año 83 para acá tenemos casi que 40 años continuos de control de cambio. Eso ha sido algo mortal. Un vicio, sí, para la economía venezolana. Económico, sí, ahora, lo de bajar la tasa de inflación al 2% es posible. Y te lo repito, es posible. Que te lo digo que voy a hacerlo de un mes para el mes que viene, eso es mentira. Y el que te lo diga, te está mintiendo. El problema de bajar la tasa de inflación es simplemente recortar los niveles de liquidez. Lo que pasa es que tú no te puedes recortar los niveles de liquidez de golpe porque, bueno, te vas de boca. Provocas una recesión. Y la recesión ocurre porque la inflación, una vez que aparece por exceso de liquidez, es muy terca. Es decir, suben los precios, entonces suben los salarios, después suben los precios, después suben los salarios, y como empieza a escasear el dinero para comprar, el gobierno valía eso con más dinero, y ahí creas un ciclo. Entonces, y cada vez vale menos la moneda. ¿Cómo cortas eso? ¿Cómo cortas ese ciclo? Se han hecho varios experimentos. La inflación es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos hablando básicamente del año 70 para acá. Y a partir del año 70 empezaron a hacer experimentos, hasta que algún día alguien en Nueva Zelanda, que no sé quién fue, se le ocurrió, bueno, pero si el problema es la inercia, y la inercia está dada por las expectativas, pues cuando un trabajador pide un aumento de sueldo es porque él cree que la inflación va a ser tanto, vamos a decirle al trabajador cuánto va a ser la inflación. Entonces el gobierno le dice al trabajador, mire, la inflación va a ser de 50, o va a ser 20, 30, 2, 1. Y el trabajador adapta sus expectativas en base a lo que le dice el gobierno. Pero, por supuesto, para que eso funcione, hay una palabra mágica, y es que el trabajador tiene que creerle. ¿Y cómo haces tú para que le crean? Tú tienes que darle información, y no es nada más información las estadísticas. Es información las estadísticas, es información los modelos matemáticos, es información los análisis que se hacen. En el Banco de Inglaterra, las reuniones de la directiva se publican. En el Banco Central de Colombia, que es algo que yo no sabía, me acabo de enterar de esto, las reuniones se graban del último año. Y es aquí al lado. Entonces, por este caso, un vecino. En Chile, donde está dando clases en la universidad, el Banco de Chile también las publica todas las reuniones y todas las minutas y todo. Y aquí no sabemos nada. No, aquí más bien el presidente del Banco Central tiene la potestad de decir que toda la información es secreta. O sea, se basa en el secretismo, que eso es un mito que de hace muchos años, que ese mito hoy en día nadie lo cree. Excepto las novias. Está acusado de la misión teta arreglada, que es otra cosa más qué bonito. todavía. Teta equipada me gusta más. Sí, señor. Teta equipada es que se llama. Teta equipada. Okay. Entonces, cuando tú dices, yo pido credibilidad, tú tienes que dar información, y esa información tiene que ser creíble. De ahí la importancia de la transparencia. Y la otra cosa que es difícil siempre, que uno se fija un objetivo y ese objetivo pegue exacto. Entonces, bueno, tú rindes cuenta de qué pasó y por qué no pasó y qué vas a hacer y cómo lo vas a arreglar, etcétera, etcétera. Y de esa forma, los países han logrado, ustedes deben haberse dado cuenta que a partir de los 90, de golpe la inflación dejó de ser un problema en el mundo. Básicamente, eso se basó en este tipo de técnicas. Y hay países que, claro, que bajaron la inflación de 10 a 2, pero hay otros países que lo hicieron de 1000 a 2, como es el caso de Israel, por ejemplo, o países que Chile lo hizo. ¿De 1000 a 2 Israel? Sí. Qué bárbaro. Ya vimos antes el fenómeno en Perú, cómo lograron bajarla también. En Perú, bueno, ellos lo hicieron un poco distinto, pero ese es un ingrediente que está cercano. Argentina mismo, ¿cuántos años tuvo esa inflación, hiperinflación y toda aquella locura? Y la bajaron hasta que llegaron los Kirchner. Sí, señor, así es. Y así es. El caso de Chile, por ejemplo, ya bajaron más o menos de 30, por ahí a 2, por ahí, o sea, 2 entre 1 y 5, pues, ¿no? Por ahí anda. ¿Y Argentina? Argentina ahorita anda con 2 dígitos, no sé cómo estará exactamente en este momento, ¿no? Sí. Pero la tuvieron alta, la bajaron y volvió a crecer. Subir, exactamente. Pero tenemos también Ecuador mismo, que la mejoró. Lo que pasa es que Ecuador adoptó el dólar. Ah, claro. Que esa es otra cosa, pero el dólar, si tú adoptas el dólar, tú paras la inflación de golpe, pero el dólar es un arma de doble filo. ¿Por qué? Es un arma de doble filo porque el dólar está sujeto a lo que llaman los shocks asimétricos. ¿Qué es eso? Suena feo, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión es la siguiente. Supón tú que en California, en Estados Unidos, hay una recesión y en Nueva York hay un boom. Bueno, el californiano agarra su maleta y se va para Nueva York, se acabó. Pero y la política monetaria se adapta al país como tal. Pero si en Estados Unidos hay un boom y en Venezuela no lo hay,
pues el venezolano no puede agarrar su maleta e irse a Estados Unidos. Y la Reserva Federal no va a adaptar su política a Venezuela, la va a adaptar a ellos. Eso, de alguna u otra forma, es lo que está ocurriendo en España ahorita. España, el problema de España se resuelve con una devaluación o se resuelve con una expansión monetaria. Pero ellos no pueden porque el resto de Europa no se adapta a la necesidad de España. La comunidad completa. Y hay una cosa adicional. El español no se vaya a trabajar a Alemania. Porque es difícil para una persona de, no sé, de Navarra o de Galicia agarrar sus corotos e irse para Alemania. Profesor, pero se van los más pobres sí se han ido a buscar trabajo con los... Pero no se han ido suficientes. Ajá, okay. O sea, no es suficientemente masivo, porque la movilidad es uno de los grandes problemas de Europa. Que la movilidad es difícil por las diferencias de lenguaje, por la diferencia de cultura, que es algo que no tiene un americano dentro de Estados Unidos y es algo que no tiene un venezolano. Aquí la gente vive en Boconó y se va a Caracas. Ay, como me pasó a mi familia, exactamente. No, o en Valencia. Aquí hay un ejemplo de eso. O en Valencia, o en Valencia. No, y ahora tiene Europa el de gran drama de todos estos... ¿cómo se llama? Inmigrantes que están llegando de todas partes y está ahora caótica la situación. Hoy tomaron la decisión de mandar más bien a muchos a Turquía y darle apoyo a Turquía para que los mantenga, porque no aguantan ya tantas Pero cosas. aquí se sube el sueldo a cada rato, se siguen imprimiendo billetes, ojalá que saquen el billete por lo menos de 1.000, porque esto es una tragedia ir a un cajero automático todos los días, tienes que sacar por lo menos 4 veces. Lo que pasa es que ese es parte del problema coyuntural que yo te hablo. O sea, tú resuelves esos problemas que no son tan difíciles de resolver a la larga, porque tú el problema de la escasez de billetes lo resuelves imprimiendo billetes en margen de denominación, punto. Eso no es algo tan difícil. Pero el problema de bajar la inflación, si eso toma varios años, eso no lo haces tú, este proceso no lo haces tú de un año para el otro. Por ejemplo, en el caso de Chile, eso duró alrededor de 7 años, algo así, ¿no? Pero claro, uno va observando el progreso a medida que pasa el tiempo. Estamos conversando, amigos, con José Noguera Santaella, economista, profesor de la Universidad de Chile, venezolano, que ha participado en una cantidad de situaciones inflacionarias, de problemas económicos en Europa, en lo que fue la Unión Y además me gustó mucho un planteamiento que hizo donde dice que la inflación podría llegar a reducirse hasta el 2%, pero tiene que haber información, transparencia, rendición de cuentas, todas estas cosas. No le quiero quitar más tiempo, profesor, para que sea usted mismo el que nos diga, es decir, cómo sacar a Venezuela de este atolladero económico. ¿Cómo logramos ese milagro? El milagro de que no es una guerra económica, sino autoinfligida, y que bueno que nos diga, bienvenido además, un profesor con mucha experiencia, venezolano, tiene... ¿Cuántos años de trabajo tiene usted ya, profesor? Tengo ya 25 años fuera del país, ¿no? 25 años fuera del país y está viviendo en Chile, dando clases en la Universidad de Chile, ¿no? Pero viaja para muchas partes siempre a que lo escuchen o a ser escuchado. Sí, voy a conferencias y cosas de esas, pero o sea, yo viví en otros países, ¿no? Claro, tiene 25 años fuera del país y trabajando y ejerciendo su profesión. Así es. Lo mismo. 25 años. Bueno, yo daba clases aquí hace mucho tiempo en la Universidad Católica y en la Universidad Central de un tiempo, ¿no? Bueno, así que sus alumnos lo recordarán. Pero bueno, cuéntenos un poquito cómo se puede hacer para reducir superar esta crisis económica, profesor. Mira, lo primero que uno tiene que entender es que no es una crisis económica, son varias crisis económicas. Venezuela tiene una crisis que es coyuntural, o sea, lo que está pasando en este momento que tiene que ver fundamentalmente con la escasez. Pero tiene una crisis. José Noguera Santaella es economista, profesor de la Universidad de Chile, donde lanzó en estos días que tuvo reunión en la Asamblea, cuando dijo que la escasez podría cesar en 6 meses si existiera voluntad política.